Bueno, y continuando con la agenda, veremos a continuación el tema 3, el cual consiste en la serialización y deserialización de estructuras de datos JSON. Y como parte de esto es importante comprender los procesos de serialización y deserialización. Serialización consiste en el proceso de transformación de un objeto a JSON para ser enviado a través de la red. Esto puede ser realizado en orden inverso, es decir, a partir de JSON podemos obtener objetos, lo que se denomina deserialización. Ambos procesos suceden en la comunicación a través de la red sin importar la tecnología, es decir, que podemos tener un componente en .NET que serialice a JSON y otro en Java que deserialice ese JSON y lo transforme en sus objetos respectivos. Lo mismo con otras tecnologías, llámese JavaScript, PHP, cualquier otro. Viéndolo de una forma más gráfica, vemos entonces que podemos tener una definición de una clase, la cual puede contener diversos elementos. Para nuestra aplicación será entonces la clase country o país. De entonces que podemos instanciar estos objetos y serializarlos mediante JSON Convert, que es la clase que normalmente se utiliza para serializar objetos desde .NET a JSON. De ahí entonces que podemos escribir ese string que se está retornando y continuar. Vemos entonces que esta es una salida que se obtiene de esa serialización. De entonces que es importante poder utilizarlo y reutilizarlo. Parte de esto entonces, JSON.NET provee toda esa lógica para poder serializar objetos a JSON y realizarlo de manera inversa. Veámoslo entonces de manera inversa. Tenemos entonces que a partir de dado JSON, que puede ser en este caso una salida correspondiente de un servicio REST, podemos obtener ese objeto como tal y deserializarlo. De ahí entonces que tomamos nuestro objeto JSON y procedemos a hacer la llamada de JSON Convert de Serialize Object, lo cual incluso nos permite deserializar como enumerativos. De ahí entonces que toda la información que viene a través del JSON pasa a estos objetos de acá y podemos iterarlos, reutilizarlos o mostrarlos en pantalla. Una recomendación que generalmente hago es utilizar el servicio JSON to C#, cual en este caso nos permite, a partir de una entrada JSON, obtener su clase correspondiente expresado en lenguaje C#. Esto te puede ser muy útil en caso que estés utilizando una API que conoces poco o bien necesitas comenzar a generar clases para interpretar, o en este caso deserializar, objetos JSON. Una vez teniendo claro los elementos de serialización y deserialización, podemos ponerlos en práctica en nuestra aplicación con Xamarin Forms. Le dando forma a nuestra aplicación. Para ello entonces incorporaremos algunos elementos importantes y organizar nuestro código de manera respectiva. Entonces que agregaremos una carpeta de models, también una carpeta para servicios, de manera que podamos organizar e incluir nuevos elementos posteriormente. Vamos acá, services, y agregaremos algunas clases. Añadiremos a continuación una clase denominada country o país, donde podemos listar los elementos respectivos para traer un país, en este caso desde un formato JSON, hacia nuestra aplicación. Entonces que añadiremos el nombre respectivo, vemos que es country, y añadiremos un atributo, el cual consistirá únicamente en el nombre. Entonces que indicaremos name con get y con set. Creamos esta clase de manera pública. Vamos también a cambiar su espacio de nombres y dejarlo de manera sencilla por ahora. También vamos a incorporar una clase, la cual denominaremos REST Client, en la cual vamos a abstraer mucha de la lógica que estaremos utilizando para manejo de REST en nuestra aplicación. Para ello entonces agregaremos esta nueva clase e incorporaremos dos métodos nuevos. Definiremos este entonces como una clase pública e incorporamos los elementos a continuación. Vamos a tener dos métodos a continuación, uno para serializar y otro para deserializar. Y vamos a incluir los espacios de nombres correspondientes, el cual básicamente corresponde a Newtonsoft, y el otro lo utilizaremos para escribir la salida JSON. De ahí entonces que tenemos los elementos básicos para poder empezar a serializar y deserializar datos. Vamos entonces a comenzar a utilizar nuestra nueva clase. De ahí entonces que podemos ir al app.xaml.cs y podemos empezar a instanciar nuestra clase. Para ello diremos entonces que esto será nuevo cliente y de ahí utilizaremos el servicio correspondiente.
Es entonces que es un REST client. Podemos entonces hacer una llamada al método realizar. De ahí entonces que esto nos retorna el valor del JSON correspondiente a los objetos que estamos realizando. Tenemos a continuación entonces un main page.display alert para mostrar al usuario el JSON correspondiente. Veamos cómo funciona. Sin antes también incorporar el título, el cual en este caso vamos a quererlo desplegar como parte del mensaje por acá. Entonces, primero incluimos el título, vamos a decir JSON, posteriormente mostramos el JSON con el mensaje y un texto como parte de la cancelación. Recordemos que este display alert es asíncrono, por lo que requeriremos incluir la palabra await en nuestro método, en este caso async. Una vez teniendo esto, podemos compilar la aplicación y desplegarla en el dispositivo. Vamos a correrlo entonces en el emulador de Android. Procederemos entonces a seleccionarlo y darle a correr. El proceso tomará algunos minutos, pero como parte de la serialización, vimos que habrá un elemento como tal que se referencia en la parte de los países. Esto es por acá. De ahí entonces que instanciamos un elemento de arreglo y procedemos a serializar. La salida que se da se mostrará en la ventana de output o de salida, donde se verá el JSON como tal. De ahí entonces que en la sección también de la salida, en algún momento lo veremos listado por acá. Es este elemento por acá. Entonces, lo que se hizo acá fue serializar esos dos objetos y mostrarlos en JSON. Vamos a ver cómo salió en el emulador. Por acá lo tenemos. Vemos entonces que a partir de dos elementos país podemos serializarlos y enviarlos al usuario, mostrarlos como tal en un mensaje o bien enviarlos de vuelta al servidor. Con esto damos por terminado el tema número 3, cuál fue la serialización y deserialización de estructuras de datos. Esto nos permite entonces, a partir de objetos, generar JSON y viceversa. En el próximo tema veremos cómo podemos integrar esto en servicios REST, de manera que podamos desplegar también información como parte de nuestras aplicaciones.